En esta ocasión vamos a hablar de un concepto súper útil para la actividad profesional de cualquier ingeniero eléctrico, los equivalentes de circuitos eléctricos. Los más conocidos y más empleados son los equivalentes de Thevenin y Norton, que son los que veremos a continuación. Imagina tener que dimensionar una instalación y estudiar su interacción con los parámetros del sistema eléctrico de un país. Sería un auténtico coñazo hacer todo el análisis y cálculos para una red eléctrica nacional en cada uno de los escenarios que debamos estudiar. Y todo esto simplemente para obtener los parámetros concretos que afectan a nuestra instalación en un punto específico. ¿Y si pudiésemos resumir toda una red entera a tan solo su equivalente en un punto concreto? Resumir todos los elementos que componen una red a simplemente un dato de tensión o corriente y un dato de impedancia. Pues se puede, y se puede con los equivalentes de red. Para aprender cómo es su funcionamiento de cálculo, pero también tener una idea más clara del concepto que hay detrás de su historia y de sus aplicaciones, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Las leyes de Maxwell, y de manera más concreta las leyes de Kirchhoff, nos permiten analizar cualquier circuito lineal. Sin embargo, según la complejidad de este circuito, la tarea puede ser muy laboriosa. Imagina que tenemos un circuito, el que sea, y estamos interesados en saber lo que ocurre en un punto cualquiera. Por ejemplo, digamos que queremos estudiar la resistencia RL, es decir, el equivalente del circuito de arriba entre los puntos A y B. En lugar de tener que trabajar todo el circuito en su conjunto para cada uno de los escenarios que queramos estudiar, podemos considerar que el circuito en sí es una caja negra, que me da en mi punto de conexión unas magnitudes concretas. Los teoremas de Thevenin y Norton no hacen otra cosa sino contarnos cómo cualquier circuito se pueden simplificar solamente a dos elementos, una fuente y una impedancia. Y cuando hablo de cualquier circuito, literalmente digo cualquier circuito, desde el que pueda tener un cacharro como este hasta el sistema eléctrico entero de un país. Esto es lo potente de los equivalentes. Si analizamos el circuito para saber cuáles son esas magnitudes, ya desde ese momento en adelante podemos olvidarnos del circuito de origen y trabajar solamente con la afección de todo el conjunto al punto de interés para nosotros. Tan solo es necesario modelar una fuente equivalente y una impedancia equivalente. De cara a nuestro punto de conexión ya tendremos con eso toda la información que necesitamos para saber el comportamiento equivalente de toda la red en su conjunto. Actualmente coexisten como predominantes dos métodos distintos para la creación de equivalentes de circuitos, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, y su diferencia fundamentalmente está en cómo configuran el equivalente a partir de esos dos elementos, la fuente y la impedancia. En el caso del teorema de Thevenin se empleará la fuente de tensión y la impedancia se conectará en serie. El teorema de Norton, por otro lado, plantea que el equivalente se compondrá por una fuente de corriente y una impedancia conectada en paralelo. Por esta razón, al equivalente de Thevenin se lo conoce también como el equivalente de la fuente de tensión y al de Norton como el equivalente de la fuente de corriente. Y muchos académicos abogan más por esta terminología por no resaltar únicamente los nombres de estas dos figuras, a una metodología a la cual pues también han contribuido otros científicos. En este vídeo, por mantener el propósito divulgativo, vamos a hacer referencia a ellos por la manera que más se los conoce, Thevenin y Norton, pero por no dejar de lado su historia, vamos a hacer una breve contextualización. El concepto de equivalente de fuente de tensión, o equivalente de Thevenin, existía incluso desde antes de nacer Thevenin. En el año 1853, Hermann von Helmholtz publicó su paper sobre el principio de superposición, del que hablaremos en el canal más adelante. Ya en ese mismo paper, Helmholtz llegó a hacer una primera descripción del equivalente de la fuente de tensión, así como a presentar su aplicación. No fue hasta 30 años más tarde cuando Thevenin publica sus trabajos, con el mismo resultado en lo que respecta a su equivalente, al menos en esencia. Sin embargo, la formulación del modelo de Thevenin ofrecía un enfoque un poco más dirigido hacia la ingeniería, mientras que el de Helmholtz se basaba más en su fundamentación física. Al final, operativamente, la aplicación del teorema pasa por obtener los valores de la impedancia equivalente de Thevenin y de la tensión equivalente para la fuente. Para calcular la resistencia basta con cortocircuitar las fuentes de tensión, convirtiéndolas en conductores, y abrir las fuentes de intensidad, convirtiéndolas en circuitos abiertos. Una vez hayamos hecho esto, nos quedará un circuito compuesto únicamente de elementos pasivos. Las impedancias del circuito las agruparemos como más cómodo nos resulte. Por ejemplo, uniendo las impedancias en paralelo mediante la siguiente expresión. Y una vez que todas las impedancias en paralelo se hayan unido, quedarán solo las impedancias resultantes en serie. Con su simple suma podremos obtener la impedancia equivalente de Thevenin.
Por otra parte, para calcular la tensión equivalente de Thevenin, bastará con resolver el circuito inicial mediante las leyes de Kirchhoff, por ejemplo. Mediante el análisis del circuito, podremos calcular la tensión entre los puntos A y B, y esa será nuestra tensión equivalente de Thevenin resultante. Tras la publicación del artículo en el que Thevenin describía su equivalente, en el año 1883, tuvieron aún que pasar 43 años hasta la aparición en escena de Edward Lowry Norton. Él detectó que había una serie de aplicaciones en las que el equivalente sería más útil si se expresara con una fuente de corriente en lugar de una fuente de tensión. Así, en el año 1926 escribió un Technical Report al laboratorio Bell, en el que describía su propuesta y su método. En este caso, igual que ocurría con el de Thevenin, no bastaría con dar crédito solamente a Norton, porque exactamente ese mismo año, en el 1926, Hans Ferdinand Meyer publicaba y detallaba exactamente el mismo resultado. En su paper, publicado en noviembre de 1926, describía cómo se realizaría la conversión del equivalente de la fuente de tensión a un circuito que combinase la impedancia equivalente con una fuente de corriente. Básicamente el mismo planteamiento que hacía Norton y que vemos a continuación. Para poder calcular el equivalente de Norton, los pasos a seguir son prácticamente los mismos que los que hemos visto con Thevenin. En el primer lugar, por ejemplo, para calcular la impedancia equivalente, hacemos exactamente lo mismo. Las fuentes de tensión las cortocircuitamos. Las fuentes de corrientes las mantenemos como circuitos abiertos. Agrupamos las impedancias y santas pascuas. La ligera diferencia vendrá con el cálculo de la fuente de corriente equivalente de Norton. Y en este caso tendremos dos opciones. Y la primera es súper sencilla. Calculamos la fuente de tensión de Thevenin y aplicamos ley de Ohm. Recordamos que la ley de Ohm nos dice que V es igual a I por R. Tensión igual a corriente por resistencia. Si despejamos, tenemos que la intensidad es la tensión partida de la resistencia. Si en la tensión ponemos la tensión de Thevenin y en la resistencia ponemos la resistencia de Thevenin, la intensidad será también la intensidad equivalente, que es el valor que necesitaremos incluir en la corriente equivalente de Norton. La otra opción implica empezar de cero, como si no hubiésemos ya calculado el equivalente de Thevenin. En este caso, así como en el caso de Thevenin manteníamos abiertos los puntos A y B para los que queríamos el equivalente, esta vez los cortocircuitaremos. Mediante el análisis del circuito, por Kirchhoff, calcularemos la corriente que pasa entre esos puntos, y esa será la corriente equivalente. Al final todo esto se basa en saber qué afección tiene la red entera en un punto concreto, el punto que queremos estudiar. Y la ventaja es que se calcula y se analiza una única vez, y ya tienes el equivalente para utilizarlo luego en todos los cálculos que necesites. De hecho, si te das cuenta, lo que hacemos al calcular el equivalente es justo en el punto que quiero estudiar, abrir el circuito y calcular la diferencia de tensión que hay ahí con respecto a todo el circuito entero. Si yo tengo ya ese dato de diferencia de tensión, para analizar lo que quiero conectar ahí, me da igual poner todo el circuito que produce esa diferencia como consecuencia o poner directamente un elemento, una fuente, que me dé esa diferencia de tensión y ya está. O sea, estoy haciendo exactamente lo mismo con respecto a lo que yo quiero analizar, que es lo que conecto. Y lo mismo ocurre con el caso de Norton. Cortocircuitamos y vemos la corriente que hay en el punto que a mí me interesa. Me va a dar igual poner todo el conjunto de elementos que dan lugar a esa corriente o poner la corriente directamente. Esto es de muchísima utilidad, por ejemplo, en cualquier estudio eléctrico que queramos hacer para una nueva instalación. Imaginemos que estamos diseñando, por ejemplo, un parque eólico grande que queramos conectar a la red eléctrica española. Poder disponer del equivalente de la red en el punto de conexión de nuestro parque nos va a permitir estudiar su conexión sin necesidad de modelar la red entera de un país ni trabajar con ella para todos los cálculos que se necesitan. Y digo un parque eólico por decir, pero bien podría haber dicho una central eléctrica convencional o incluso también una carga, por ejemplo, una carga muy grande como puede ser una desaladora. Los equivalentes, al final, se utilizan para cualquier aplicación en la cual queramos analizar un punto de la red eléctrica, bien sea para conectar algo, para generar, para lo que sea. Y digo de la red eléctrica, pero también puedo decirte de circuitos electrónicos, como hablábamos antes. Son una herramienta súper útil en el trabajo diario de cualquier ingeniero eléctrico. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor todo lo que hay detrás de los equivalentes eléctricos de circuitos, cómo se realiza su cálculo, sí, como vemos en la universidad, pero también qué concepto hay detrás de ellos, cuál es parte de su historia, qué personas han estado involucradas en su desarrollo. Bueno, yo creo que puede aportarnos bastante ver este vídeo.
Comenta por aquí abajo qué te ha parecido y de qué manera podría esto ayudarte en tu trabajo como ingeniero. Imagínate situaciones en las cuales los equivalentes tengan sentido. Para más energía y para más electricidad, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de los próximos vídeos. También, como siempre, te recuerdo que puedes unirte al canal como miembro Tesla. Nos vemos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, o de Thomas o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.